Tengo 78 años y una vida llena de recuerdos que preferiría olvidar. Mi cuerpo está débil, mi vista se apaga poco a poco y mis manos tiemblan con la fragilidad de los años, pero hay algo que permanece intacto, algo que nunca me ha abandonado. Daniel. Lo conocí cuando tenía 6 años. Vivíamos en una vieja casa en el campo, con enormes árboles que proyectaban sombras retorcidas en el suelo. Mis padres eran trabajadores incansables. Pasaban poco tiempo en casa, así que yo solía jugar solo en el granero o en el bosque cercano, hasta que apareció él. Daniel no era como los otros niños. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos, de un gris apagado, siempre parecían vacíos. Vestía con una ropa anticuada, como sacada de un retrato antiguo. No sé cómo llegó a mí, ni por qué lo acepté. Tal vez porque necesitaba compañía, o tal vez porque él sabía cómo hacer que me sintiera menos solo. Jugábamos juntos durante horas, correteando entre los árboles y explorando los rincones más oscuros de la casa. Me contaba historias, algunas maravillosas, otras inquietantes, pero a medida que pasaba el tiempo, sus juegos comenzaron a volverse más extraños. Quería que escondiera cosas de mis padres. Me decía nombres de personas que no conocía, y en las noches, cuando intentaba dormir, sentía su aliento en mi oído. Mi madre decía que era solo mi imaginación, pero mi padre se enfurecía cada vez que hablaba de él. Pero Daniel no desaparecía. Al contrario, se hacía cada vez más presente. Aún lo escucho, incluso ahora cuando escribo esto. Después de tantos años, sentado en mi viejo sillón junto a la ventana, puedo sentir su sombra en la esquina de la habitación. Porque Daniel nunca se fue. Cuando tenía 8 años, algo ocurrió que marcó el principio de mi tormento. Era una noche fría de invierno. El viento azotaba las ventanas y la luz de la luna proyectaba sombras alargadas en las paredes de mi habitación. Daniel estaba sentado en mi escritorio, observándome con sus ojos grises y vacíos. «Tienes que esconderte», me dijo en voz baja. Su voz era un murmullo seco, como hojas muertas arrastradas por el viento. «¿Esconderme de qué?», le pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Vienen por ti», me dijo, y su rostro adquirió una expresión que nunca había visto antes, una expresión de miedo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me levanté de la cama y corrí hacia la puerta para avisar a mis padres, pero cuando la abrí, el pasillo estaba envuelto en sombras más densas de lo normal. Algo se movió al fondo, una figura alta y delgada que parecía desdibujarse con la oscuridad. «Corre», me dijo Daniel, así que no lo pensé 2 veces. Corrí de regreso a la cama y me escondí bajo las cobijas, pensando que eso me protegería. El frío era insoportable, pero no me atreví a salir. Escuché pasos en el pasillo, lentos y pesados, y entonces se detuvieron frente a mi puerta. El picaporte comenzó a girar, y después de un momento no se escuchó nada. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Por un instante atreví a sacar la cabeza de las cobijas y vi que la puerta seguía cerrada. Daniel me miraba con una expresión neutra, como si nada hubiera pasado. «Te lo dije», me dijo con ese rostro pálido, con su voz suave, y después de un momento desapareció en la oscuridad. A la mañana siguiente, cuando le conté a mi madre, me dijo que solo había sido una pesadilla, pero yo sabía la verdad. Algo había intentado entrar en mi cuarto esa noche, y Daniel lo sabía. A medida que crecí, traté de olvidar a Daniel. Quería ser un niño normal, hacer amigos de verdad, no vivir atado a la sombra de alguien que nadie más podía ver. Pero él no me dejaba en paz. Cuando cumplí 10 años,
comencé a notar algo extraño. Cada vez que pasaba por un espejo, veía su reflejo detrás de mí. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero no importaba a dónde estuviera, en el baño, en el pasillo, incluso en la ventana del salón de clases, Daniel siempre estaba ahí. Una noche me armé de valor y le pregunté, ¿por qué me sigues? A lo que Daniel, con una sonrisa, me respondió, porque somos amigos. Con las manos temblorosas le respondí, pero los amigos no se esconden en los espejos. Daniel inclinó la cabeza hacia un lado y me dijo, no me estoy escondiendo, te estoy cuidando. Quise decirle que no necesitaba su protección, que prefería estar solo, pero la verdad era que en el fondo tenía miedo de lo que pasaría si realmente se iba. Cuando cumplí 12 años, Daniel comenzó a hablarme de noche, incluso cuando yo no quería escucharlo. Solía despertarme en las madrugadas con la sensación de que alguien me observaba. Abría los ojos y lo veía sentado en la esquina de mi habitación, con sus rodillas pegadas al pecho y sus ojos grises fijos sobre mí. Ernesto, despierta. Me tapaba los oídos con las manos, pero su voz se filtraba en mi cabeza. Ernesto, alguien está en la casa. Me levanté de inmediato de la cama, con el corazón latiéndome en el pecho. Agudizaba el oído, tratando de escuchar algo, pero lo único que se oía era el tic-tac del reloj viejo en la sala. Vienen por ti, me decía él. A veces me levantaba y recorría la casa, buscando a quien sea, pero nunca había nadie. Hasta que una noche lo oí. No era Daniel, era otra voz, profunda y áspera, como si la garganta de quien hablaba estuviera llena de tierra. El sonido venía del pasillo y al escuchar esto quedaba paralizado. El sudor frío recorría mi espalda y la puerta de la habitación estaba entreabierta. A través de la rendija podía ver algo moverse en la oscuridad. Daniel solo se acercó a mi oído y me dijo, no respires. Y por primera vez le hice caso. Mi madre comenzó a preocuparse por mí. Decía que estaba pálido, que no dormía bien. No quería contarle la verdad. Sabía que no me creería. Pero Daniel sí me creía. No puedes dejar que te vean, me dijo una tarde mientras jugábamos en el jardín. ¿Quién es? Daniel guardó silencio por un momento. Sus ojos grises parecían más vacíos que nunca. Y esa noche vi al hombre por primera vez. No dormía y solo fingía hacerlo. Cuando escuché el crujido de la madera en el pasillo, apenas abrí los ojos, la puerta de mi habitación estaba abierta. Cuando miré bien, allí estaba él. Una figura alta y delgada. No tenía rostro, solo una forma borrosa y distorsionada. Se inclinó levemente como si estuviera observándome. El hombre se quedó allí durante un largo rato, como esperando algo. Luego, lentamente desapareció en la oscuridad. Cuando pude moverme, me di cuenta de que Daniel estaba a mi lado, con una expresión que nunca le había visto antes. No dejes que te atrape, me dijo en un tono muy raro. A la mañana siguiente, desperté con un ardor en la muñeca. Cuando revisé, vi que tenía una marca, como si alguien me hubiera arañado mientras dormía. Intenté ocultarlo de mi madre, pero ella lo notó. ¿Qué te hiciste?, me dijo, y mirando bien, solo dijo, parece una quemadura, pero yo sabía que no lo era. Daniel miró la marca con preocupación, y solo atinó a decirme, ahora pueden encontrarte más fácil. Yo solo volteé a verlo y le pregunté, ¿quién es? Daniel solo se quedó callado, y esa fue la primera vez que realmente sentí terror. Días después, Daniel me propuso algo. Si juegas conmigo esta noche, te protegeré. Yo estaba desesperado. La marca en mi muñeca cada vez ardía más, así que solo acepté. El juego
consistía en quedarme en mi habitación con la luz apagada, mirando al espejo sin pestañear. Si veía algo moverse, debía decir, no estás aquí, 3 veces en voz baja. Parecía fácil. A medianoche me senté frente al espejo con Daniel a mi lado. El cuarto estaba en penumbras, iluminado apenas con la luz de la luna. Al principio no pasó nada, pero después de unos minutos vi algo. En el reflejo, la puerta de mi habitación estaba abierta, pero cuando giré la cabeza para verla en la vida real, seguía cerrada. Tragué saliva y volví a mirar al espejo. El hombre de las sombras estaba allí. Sentía su aliento frío en mi cuello. No estás aquí, dije en voz baja, pero su reflejo soltó una risa macabra. No estás aquí, repetí con la voz más temblorosa. El hombre solo inclinó su cabeza y volví a repetir, no estás aquí. Antes de que terminara, la luz de la lámpara que tenía encima de la mesa de noche se apagó de repente. Y entonces lo sentí. Sentí que alguien me tocó el hombro. No pude gritar. El toque en mi hombro era helado, más frío que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Mi reflejo seguía allí, pero la sombra detrás de mí había desaparecido. Segundos después, escuché una voz escalofriante que dijo, Ernesto. Salté de la silla y corrí hacia la luz. Mis manos temblorosas encendieron la lámpara y cuando la habitación se iluminó, Daniel ya no estaba. La puerta seguía cerrada y no parecía haber nadie más conmigo ahí. Volví a mirar al espejo y vi mi reflejo, pero algo estaba mal. Mis ojos no eran los mismos, eran grises. Tiempo después, mi madre decidió de que nos fuéramos de esa casa. Decía que yo estaba teniendo muchas pesadillas, que me hacía daño vivir en una casa tan vieja y solitaria. Yo no dije nada, solo quería irme de allí. Quería alejarme del hombre de las sombras, de Daniel, de todo lo que me atormentaba cada noche. El día que empacamos, Daniel me observaba desde la esquina de mi habitación. No te puedes ir, no puedes huir de ellos. Si te vas, no podré protegerte. Yo simplemente seguía empacando, pero en un momento me detuve y le dije, ¿me estás protegiendo? ¿De qué? Daniel no respondió, solo me miró con sus ojos grises y vacíos. Esa fue la última vez que lo vi en la casa, o al menos eso pensé. Nos mudamos a un departamento en la ciudad. La casa de campo quedó atrás, pero mis miedos no. Las noches seguían siendo difíciles. A veces despertaba sintiendo que alguien estaba parado de pie junto a mi cama. Y finalmente Daniel volvió. No se aparecía como yo me acordaba. Solo parecía un reflejo en el vidrio de la ventana, en el espejo del baño, en la pantalla apagada del televisor. Siempre estaba allí observándome, como si estuviera esperando algo. Con el tiempo crecí y me convertí en un hombre, intentando olvidar todo lo que me había pasado. Tuve una familia, un hermoso hijo, pero Daniel nunca desapareció. Cada noche lo sentía, a veces lo veía en las sombras del pasillo. Intentaba ignorarlo, solo intentaba convencerme de que no era real. Hasta que una noche mi hijo de 6 años me dijo, «Papá, ¿quién es el niño que juega en mi cuarto?» Al escucharlo, sentí la sangre fría. «Sí, papá, el niño pálido, dice que se llama Daniel». No podía permitir que Daniel se quedara con mi hijo. Fui esa noche a su habitación a esperarlo, a esperar que apareciera, y lo hizo. Daniel estaba allí, de pie en la oscuridad, mirándome con esos ojos grises y vacíos. «No puedes protegerlo», me dijo. Así que le respondí, «Aléjate de él». Daniel solo sonrió y me dijo, «Juega conmigo una última vez». No quería hacerlo, pero sabía que era la única manera, así que me acerqué al espejo. «¿Cómo gano?», le pregunté. Daniel
Inclinó un poco la cabeza y me dijo, tienes que decirme adiós. Pasé saliva, miré mi reflejo y por primera vez en mi vida reuní el valor para decirlo. Adiós, Daniel. Los ojos grises se llenaron de tristeza y me respondió, nunca quise hacerte daño. Y un momento después desapareció. Han pasado años desde aquella noche. Mi hijo creció sin conocer el miedo que yo sentía. Yo envejecí con la esperanza de que todo había terminado, pero a veces, en las madrugadas silenciosas, veo su sombra en la esquina de mi habitación esperando. Porque Daniel nunca se fue. Los amigos imaginarios no dejan de ser parte de nuestra existencia. Buenas noches y descansen.